Vale, buenas preguntas las dos. Voy a partir por la primera pregunta que hiciste, la de verificar lo de la función impar. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño repasito. Vamos a tomar una función impar. Ya. ¿Qué tiene que hacer una función impar en 0? ¿Qué pasa con x igual 0? Me duele un poco las manos, así que quizás esté escribiendo un poco más feo. Si no se entiende algo me avisan ya. A ver, una función impar, vamos a suponer, digamos, si es impar ya no tenemos problemas con el dominio ni nada. Tiene que cumplir que f de menos x sea menos f de x. ¿Ok? Entonces, cuando la evaluamos en 0, por ejemplo, tenemos f de 0, tenemos que x vale 0. ¿Okay? Tendría que ser, bueno, una cosa que no sabemos cuánto vale. Pero lo que sí sabemos es que si hacemos f de menos 0, por ser impar, esto tiene que ser menos f de 0. ¿Ya? Y la gracia es que f de 0, o sea, no, f de 0, menos 0 es lo mismo que 0, porque el 0 no tiene signo. ¿Ya? Entonces, como pasa esta cosa, me queda que en verdad esto es también f de 0. ¿Ok? Entonces de aquí, de toda esta cosa del resumen, sale que f de 0 es menos f de 0. Y en el fondo uno pasa este menos f para la derecha y me queda 2 veces f de 0 igual a 0. Y de ahí sale que f de 0 es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre después? Que si yo, por ejemplo, tengo una función definida de RR para no tener problema, y yo digo que f de x es, por ejemplo, x al cubo, yo reviso f de 0, 0 al cubo igual a 0. Entonces esto me da opciones de ser impar. ¿Ya? Así que esto en verdad no es muy útil para saber que sí es impar, porque igual tengo que después calcular f de menos x, entonces tengo que reemplazar x por menos x, y ahí me va a dar menos x al cubo, y ahí sí sirve. Pero, por ejemplo, si yo les dijera f de x igual a x al cubo más 7, más fácil, más x más 7, ahí, y yo la evalúo en 0, bueno, f de 0 es, bueno, 0 al cubo más 0 más 7, que es 7. Como esta cosa es distinta de 0, yo puedo decir al tiro, esta cuestión no es impar. Y lo descarto. ¿Por qué? Porque si fuera impar, sí o sí tiene que dar 0. ¿Ya? Ahora, una función puede ser impar de todas formas y resultar que no valga 0 solo en 0. ¿Sí? Puede tener más 0. ¿Sí? Puede ser una cosa así, por ejemplo. ¿Ya? Eso puede ocurrir. Entonces aquí tendría 0, tendría más ceros. Si yo lo único que les mostré es que para tener opciones de ser impar, en 0 tengo que dar 0. ¿Ya? Pero entre medio pueden pasar más cosas. Ok, eso. Después, la segunda pregunta respecto a por qué una Profe, función... Uh-huh. entonces hay que reemplazar nomás. Hay que, donde está la X, poner el 0 y después hacerla a la inversa, ¿o no? Es que esto no demuestra nada, simplemente para descartar, para ahorrarte y probar Ah, una ya. cosa. Eh, Profe, ese gráfico es sobreyectivo, ¿no? si asumimos que esta cosa va a seguir para allá hasta el infinito y esta cosa para allá, sí, va a ser sobreyectivo. O sea, deberíamos asumir eso porque los gráficos son infinitos. Sí, sí, pues sí. Pero, digamos, estoy diciendo como si el dibujo está siendo honesto con que esto ya va a seguir para allá. Obviamente no lo podemos graficar entero, pues, pero digamos, podría pasar que esta función después haga así, pues, y se quede pegada en un valor.
digamos, no lo estoy dibujando. ya. ¿No? Estoy diciendo como si asumimos que el dibujo está siendo honesto, entonces sí. Es porque puede tomar cualquier valor, po. Por eso es sobreyectivo, ¿no? Ujú, Ah. efectivamente. Porque si se mantuviera en el cero sería constante, ¿no? ¿O no? O sea, si esto se No sería llegase a nada. sería si se llegase a pegar así, si fuera así, por ejemplo, por más Claro. que esta vaya para allá hasta el infinito, esto ya no sería sobreyectivo porque aquí está acotada. Tú le ponías aquí un límite por abajo. Ah, ya. ¿Cachai? Y como no podéis pasar esa barrera, entonces ya no tenía opciones de ser sobreyectivo. Profe, ¿y eso se llama lineal nomás? ¿O cómo se llama? Porque No, no calzan, esta, no calzan ni ninguna inyectiva, sobreyectiva, ni biyectiva, así. no, es Es constante que, nomás, po, ¿no? ¿qué cosa? No, no. ¿Este dibujo? Sí, No, la recta. este dibujo en concreto no es nada. Es una función cualquiera. No tiene nombre. Sí. Cuando uno empieza a mezclar todas las funciones que vamos a ver, porque vamos a seguir viendo funciones como simples, y esas sí tienen nombre, pero cuando uno las empieza a mezclar ya son cualquier cosa. ¿Sí? Así que no todas van a tener nombre siempre. Ya voy con la otra pregunta. ¿Por qué tiene que ser? A ver. ¿Por qué tiene que ser biyectiva una función para tener inversa? Es una buena pregunta, pero o sea, no, pero es una buena pregunta y se responde, digamos, fácil de la definición, ¿ya? Pero hay que saber leerla para hacerlo. Entonces, obviamente, cuando uno está empezando no lo ve bien. Entonces, voy a escribirla y lo vamos a analizar. Dijimos que una función biyectiva tiene la inversa definida así. La inversa se define como f a la menos 1, que parte en b, llega a A, y a un elemento de b, perdón, aquí lo definimos así para no enredarnos con los lugares, ¿no? Pero a un elemento de b, que le solemos llamar y, le asigna f a la menos 1 de y, igual a x, si, solo si, f de x igual a y. ¿Ya? Entonces aquí está el secreto. Yo estoy diciendo que le voy a poner el valor, onda, cuando yo quiera calcular la función inversa evaluada en el punto y, le voy a dar un valor x. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué valor x le voy a dar? Y, ¿no? O sea, claro, pero la Pero pregunta... tiene que ser distinto de cero, No tiene que ser distinto de cero, puede ser cero. ¿no? No. ¿Qué x le damos a y? Entonces, la respuesta de esto está dada por la definición, por esta equivalencia de aquí. El x que haga esto es el que le vamos a pasar como valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener el x cuando yo tengo un f de x igual a y? Entonces, si ustedes revisan la materia, lo que hemos estado haciendo es que cada vez que tenemos f de x igual a y, lo que estamos haciendo para buscar la x es resolver una ecuación. ¿Cierto? Y lo que dijimos es que esta ecuación tiene solución siempre que la función sea sobreyectiva y la solución es única siempre que la función sea inyectiva. Entonces, si yo quiero asignarle un valor, necesito primero que va a ser el x que cumpla la ecuación f de x igual a y. Entonces, si queremos primero encontrarlo, necesitamos que sea sobreyectiva. ¿Ya? Porque encontrarlo es lo mismo va a decir que exista. ¿Ok? ¿De acuerdo con esa parte? Si yo quiero encontrar ese x, necesito que esa ecuación tenga solución. ¿Cierto? Ahora, esa ecuación podría tener más de una solución. ¿Y qué pasa si tengo más de una solución? Voy a tener varios x. Y el x, en el caso de esta función, es la imagen, es el valor de la y. ¿Ok? Y una función no puede tener más de un valor, porque acuérdense cuando definimos el valor
cuando definimos una función, dijimos que cuando yo evalúo una función, tiene que dar solo un valor, ¿cierto? Entonces, además de poder encontrar ese valor, necesito poder encontrar uno solo. Entonces, para que sea uno solo, que es la unicidad, Inyectivo, ¿no? necesito que sea inyectivo. Entonces, ahora que yo me doy cuenta de que la forma en la que le definí fue resolver la ecuación, que esto lo dije cuando definí la inversa, pero lo dije así muy por encima. Yo resuelvo la ecuación para poder tener la inversa. Entonces, ¿cuándo puedo resolver la ecuación? ¿Con una sola solución? Cuando la función es biyectiva. Entonces, para poder definir la inversa, necesito estar buscándole esa inversa en un dominio y en un recorrido en el que la función sea biyectiva para poder encontrar la solución y que sea única. ¿Ya? Por eso es que necesito que sea biyectiva. ¿Ya? ¿Dudas? Hernán, ¿tú qué preguntaste? ¿Se cachó la idea? Sí, sí, entendí. Ya. Igual es una súper buena pregunta porque ayer no nos detuvimos en verdad en pensar en eso. Pero esa es la razón. Pues. Yo necesito resolver esa ecuación con un solo valor para que la función no se me indefina. Entonces, por eso requiero de ello. La otra forma de pensarlo es que en el fondo, veanlo así, cuando uno tiene una función desde A hasta B, Profe, ¿sí? ¿por qué le puso a encontrarlo? Porque tenemos que encontrar el valor de X, pues, en el fondo. Ah, ya. Entonces, sobreyectiva Para que para tenga encontrar el valor de solución. X y Mira, tiene que ser como un solo valor, ¿o no? yes, efectivamente. ¿Por eso es Mira, inyectiva? sí. Ay, Mira, cuando ustedes revisaron esto de ver si f era función, cuando tenían el monito, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Miraron que a todas las pelotitas de la izquierda les saliera solo una flecha, ¿cierto? Ese era el trabajo de revisar que la cosa fuera función. Cuando yo quiero que la inversa exista, necesito, la inversa también es una función, pues, necesito que la inversa sea una función. Y por lo tanto lo que empiezo a hacer es mirar a la derecha si estas cosas tienen todas una flecha y tienes todas una flecha. Entonces, cuando yo me hago la pregunta de si f la menos 1 es función, requiero que todas tengan flecha, o sea, que sea sobreyectiva la función original, y que todas tengan una flecha, o sea, que sea inyectiva la función original. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa en si f a la menos 1 es función, en mirar estas flechas al revés, entonces uno analiza en B lo mismo que analizaba en A para ver que f fuera función. Y ahí de nuevo sale esto de que necesito que sea la función original sobreyectiva e inyectiva. ¿Ok? Hay varias formas de interpretar. Ah, tienen que ser las dos, o sea, tienen que ser inyectiva y sobreyectiva. Yes. Si no, la Sí, porque inversa. si a la inversa quedaría, si no fuera sobreyectiva, la inversa quedaría sin un término escogido, ¿cierto? Efectivamente, quedaría rota de alguna forma. Ya. ¿Ya? Y después, digamos, uno va parchando esas cosas de ciertas maneras. De hecho, es lo que vamos a ver ahora, pero para empezar, retomando lo de la clase pasada, nos queda ver una cosa de la función lineal. Entonces, quedamos en las cotas, ¿o no? sí. Sí. Estábamos, bueno, hasta ahí queda el recuerdo. Estábamos revisando las propiedades de la función lineal afín, que recordemos era f de x igual a ax más b con a y b numeritos reales cualquiera. Nos quedó pendiente entonces el tema de las cotas, o más bien de las no cotas. Nos quedó pendiente probar que esta función no es acotada por abajo Profe,
¿Sí? ¿Uno le establece las cotas a la función? No, las cotas las tiene. Hay que buscarlas. Ya. Las cotas, cuando una función tiene cota, esa cota depende de cómo sea la función. Pues uno simplemente las busca, pero la función ya las tiene. Son intrínsecas a la ecuación que tiene la función, a la formulita. Ya, entonces, yo les dije que en verdad vamos a probar uno de los dos lados porque el otro funciona exactamente igual y estaría bueno que lo intentaran escribir ustedes solo porque les idea es exactamente la misma. Entonces, vamos a hacer la demostración. Y la demostración de este tipo de cosas es ser porfiado. O sea, vamos a decir ya, supongamos que sí está acotada. O sea, supongamos que la función está acotada por arriba, por ejemplo. Ok, vamos a la definición. ¿Qué significa que esté acotada por arriba? Significa que... Superiormente, ¿no? Sí, pero digamos en términos de las propiedades de las cosas, lo que ocurre es que existe un número, m, usamos una m mayúscula, es irrelevante la letra, pero para ser consistente, dijimos que existe un m, un numerito, tal que para todos x en el dominio de la función, que es lo primero que mencionamos, en este caso es todos los números reales, esa función está por debajo de ese valor. ¿Ya? Eso significa estar acotada por arriba. Entonces, lo que les estoy diciendo es que vamos a hacer contradicción. Estamos siendo porfiados y vamos a decir, ya, no está acotada, mentira, sí lo está. Aquí está la cota, se llama m. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tengo aquí mi función y existe una barrera m que se supone que no voy a poder pasar. ¿Ya? Obviamente ustedes cachan que esto no va a ocurrir, pero hay que explicar por qué. Entonces, aquí tengo mi recta. Si uno mirara al mono, uno sabe que esta recta tiene que seguir aquí infinitamente, ¿cierto? Entonces, eventualmente, yo con la formulita, yo puedo llegar a esa m. La puedo tocar, ¿sí? De hecho, esto sigue diciendo, aquí dice menor o igual, así que no es ilegal que la toque. Ese no es un problema. Entonces notemos que si... A ver, hay que calcular cuánto vale, ¿no? Pero Profe, ahora se reemplaza, o sea, se despeja X o no. esa es la idea. Si f de x llega a valer m, entonces ax más b igual m. Obviamente necesito que a sea distinto de 0 porque ya dijimos que si a es 0, esta cuestión va a ser así y ahí no tengo, ahí sí voy a hacer acotado. Voy a dejarlo aquí claro cuando a distinto de 0. ¿Ok? Y como dijeron, vamos a despejar x. Pasamos la b restando para el otro lado y después el a dividiendo. Entonces esto va a ser m menos b partido por a. ¿Ok? Aquí también queda claro que el a no puede ser 0, si no, no puedo dividir. Entonces, yo con esto estoy diciendo justo que si con este valor de x llego justito aquí, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener cuidado, eso sí, porque lo que yo quiero hacer es pasarme de la cota, ¿ok? Tiene que sumarle o no. Sumarle más uno, ¿no? De acuerdo como está, puedo sumarle lo que sea, en particular le puedo sumar 1. Entonces, eso va a ser verdad siempre y cuando, porque si quiero pasarla para arriba, en este dibujo tengo que moverme para la derecha, pero si el dibujo fuese que la recta va así y la cota fuera acá, entonces yo estaría
buscando el X aquí. Y para pasarme en este caso, lo que yo tendría que hacer sería correrme para atrás. ¿Ok? Entonces hay que tener un pequeño detalle. ¿Ok? Porque la recta puede ir para arriba y para abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero, entonces, tomamos por ejemplo x1 igual m menos b partido por a más 1, como dijeron. Entonces, f de x1 va a ser a por m menos b dividido en a más 1 más b. ¿Cierto? Estoy evaluando en f. Entonces voy a repartir aquí, esto me va a quedar a por m menos b dividido en a, o sea, me va a quedar m menos b, después a por 1, y después b, ¿no es cierto? Voy a cancelar las b y me va a quedar m más a. ¿Ok? Entonces la pregunta es, m más a, ¿es mayor o menor que m? ¿Mayor? Mayor siempre y cuando el a sea positivo. Porque si le voy a Sí. sumar algo negativo, voy a retroceder. Entonces, por eso es importante. Y esto es mayor que m si a es mayor que 0. Y por lo tanto, esto también es importante, como el x1 sí está en el dominio de la función, tenemos que f de x1 es mayor que m y la función no puede ser acotada. ¿Por qué puedo concluir con esto? Porque acuérdense que la definición de acotada dice existe una barrera m. Entonces yo agarré una barrera m cualquiera y dije, si agarro este punto y le sumo 1, me paso de esa barrera, independientemente de cuánto valga m. Alguien me puede decir, no, es que era muy chica esa barrera, lo cambio por una más grande, hago el mismo calculito y le sumo 1 y me voy a seguir pasando. ¿Por qué? Porque ahí está la m. La m igual va a jugar papel de este x. Mientras más grande pongan la m, yo voy a tener aquí un número más grande, pero igual voy a seguir pasando. Da lo mismo cuál sea la barrera que ponga. ¿Ya? Y en el caso, porque aquí solo lo probé para positivo, en el caso a menor que 0, lo que yo necesito es, en vez de sumarle 1, necesito restarle 1 porque tengo que moverme en el segundo dibujo, tengo que moverme para la izquierda. Tomamos, Profe, sí, eh, que esté acotada significa que aunque uno le sume no se va a pasar, ¿o no? efectivamente. Lo que pasa es que acá donde estamos haciendo la suma, no es que estemos sumándole nada a la función no la estamos tocando. Lo que yo hice fue buscar este punto rojo de aquí, que está en el dominio, yo me tengo que mantener moviendo en el dominio, y lo que yo estoy diciendo es que si la función estuviese acotada, yo nunca encuentro una x con la que me pase de esa cota. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es ser porfiado, decir, a ver, ya, mira, te voy a acotar esta función. Y yo digo, es que no es acotada porque, mira, yo, y digo cómo encuentro ese punto donde me paso. Sí, porque cualquier punto que está para acá se va a seguir pasando. En este dibujo, por ejemplo. Toda esta parte de aquí está rompiendo la cota. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, a ver, yo necesito encontrar uno de estos puntos que está acá, de la línea roja, pero necesito dar una instrucción de cómo encontrarlo. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que la forma en la que lo vamos a encontrar es, busco donde justo llego al valor de la cota, que es aquí, donde está el círculo rojo, y si yo quiero pasarme de m, necesito, en el caso de ser la a negativa, moverme hacia la izquierda, a cualquier punto de la izquierda, todos me sirven. Y en el caso de ser el a positivo, como todo lo que se está pasando en la cota es por aquí, yo me paro en este punto y me muevo para la derecha. Por algún motivo la recta está, mírala, no quiere ocultarse, pero bueno. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hicimos en esta primera parte? Digo, a ver, encontré un X donde justo valgo M. Y ahora digo, si le sumo uno para la derecha a esa X, o sea, me paro, insisto, yo no estoy modificando la función, simplemente la voy a evaluar en un punto conveniente. Si la evalúo en este punto, que está un poquito a la derecha, como el A que era positivo, me pasé de M. Y en el otro caso, en el que A sea negativo, yo necesito moverme para la izquierda, es mirar este dibujo. Los que me sirven están a la izquierda, entonces tomo el 1 a la izquierda, y en ese caso, el f de x2 me va a dar A por m menos b dividido en A menos 1 más b. Y hago el mismo cálculo, esto me da m menos b menos A más b, o sea, m menos A. Y ahora, como el A era negativo, cuando digo menos A, me queda positivo. Entonces esto sigue siendo mayor que A. O sea, mayor que M. ¿Por qué? Porque ahora A es negativo. Y ahí lo probé, pues. No es acotada por arriba porque yo tengo aquí, independiente de si el A es positivo o negativo, tengo una forma de encontrar cómo pasarme de esa cota. Cuando yo quiero hacer la cota por abajo, hago lo mismo, pero ahora necesito pasarme para abajo. Entonces necesito ser menor en vez de mayor. Pero la idea es exactamente la misma. Entonces lo que quiero es que ustedes cuando estén estudiando estas cosas, hagan la otra y la forma de guiarse es haciendo el dibujito de la recta. Igual como lo hicimos aquí. Profe, al final igual resultó que era mayor que M, ¿no? Tipo, Solo que hacia los negativos. claro, hay que moverse para el otro lado. Del mismo modo, no puede ser acotado. Por arriba. En este caso. Entonces, conclusión de estas dos partes. Si A distinto de 0, entonces F no es acotado por arriba. Entonces la otra parte para la cota por abajo, el razonamiento es similar. ¿Vale? Y aquí, insisto, el dibujo no sirve como demostración, pero les da la idea para que ustedes armen los argumentos y lo escriban, tal como lo hicimos aquí. ¿Ya? Es importante, insisto, en que ese valor que ustedes toman como X tiene que estar en el dominio. En este caso en concreto, para esta función, va a estar en el dominio porque la función tiene como dominio toda la recta. ¿Ya? Por algún motivo esta cosa del Zoom me está saliendo parpadeando como si tuviera una notificación, pero no la tengo y me triguea un poco. ¿Dudas? Antes de pasar a la siguiente función. Profe, ¿puede explicar lo último? ¿Qué Lo cosa? de, en el caso, me parecía una A menor que 0. ¿Esto? Es una A. Sí, Es una A, efectivamente. Ya, mira, el caso A menor que 0, el dibujo de la recta es así. ¿Ya? Supongan que esa cosa es una línea recta. Entonces, cuando yo quiero ver una cota por arriba, que esté aquí, a diferencia del caso anterior, yo, para que la recta se pase, necesito moverme hacia la izquierda. Entonces, mi cálculo fue el mismo. Aquí está el X que encontré. Este es el M menos B partido por A. Pero si yo quiero pasarme para la cota, necesito moverme hacia la izquierda.
Cualquiera que esté a la izquierda me va a servir. Entonces, en vez de moverme a la derecha como lo hicimos acá, definiendo x1 como este puntito más 1, como me tengo que mover a la izquierda, lo defino menos 1. Si queréis le podéis poner menos 2, da lo mismo, pero lo importante es que esté a la izquierda. ¿Ok? Que sea más chico. Entonces, solo para ser coherente como con lo que hicimos ya, si al otro le puse más 1, a este le pongo menos 1. Y con esto me muevo, con este x2, estoy parándome en un punto que está en el dominio, pero que está a la izquierda. Entonces, voy y digo, mira, evalúo f en este punto que está a la izquierda. Y aquí hago la evaluación en esta parte. Y lo que me da como resultado es m menos a. Y ahora me pregunto, m menos a en comparación con m, ¿es más grande o más chico? Más chico. Y en este caso, es que eso no es verdad, porque eso depende del valor de a. Si a es menos 7, por ejemplo, y digo m menos 7, o sea, menos 7, estoy diciendo m más 7. Entonces estoy siendo más grande que m. Si a vale 2, digo m menos 2. O sea, soy más chico que m. Depende del signo de la a. Y como en este caso que estamos dibujando, ahora estamos en a menor que 0, cuando yo pongo menos a, estoy poniendo menos un número que ya tiene un negativo. Entonces estoy poniendo menos, o sea, más. O sea que m menos a, en este caso, porque la es negativo, por eso lo dibujé aquí arriba, así puse a negativo, me paso de m. Porque le estoy restando un número negativo, o sea, estoy sumando. ¿Ok? Y ahí me pasé. Y después, bueno, lo que puse fue escribirlo. Como me pasé de la cota, entonces no puedo ser acotado por arriba porque la m era cualquier cosa y pasara lo que pasara, yo me puedo mover para romper la cota. Entonces, cuando A es negativo, me muevo a la izquierda y paso a la cota. Cuando A es positivo, me muevo a la derecha y paso a la cota. Conclusión, da lo mismo si A es negativo o positivo, siempre me puedo pasar de esa cota y fin, no puedo estar acotado. Pongan la cota que pongan. Ya, como en 8 minutos no les voy a poder ver todo lo de la función que sigue, vamos a hacer el receso ahora y vamos a volver a las 11. ¿Ya? Eso. Reanudar. Vale, entonces, vamos a dejar esto por aquí arriba. Hay un pequeño detalle que no lo nombré por obvio, o al menos yo conté que era medio obvio, pero los ceros de esta cuestión se sacan, acuérdense, son los x en los que f de x vale 0. En nuestro caso serían los x en los que ax más b igual a 0. ¿Ok? Y esta cuestión tiene solo una solución y es el punto menos b partido por a. ¿Ok? Esto es en el caso en que, otra vez, si a distinto de 0 es todo r si es que a y b son 0 y es vacío si a igual a 0 y b distinto de 0. ¿Ya? Lo había ignorado un poco, pero faltaba mencionarlo. ¿Vale? Esto es todo R porque, a ver, en el fondo es, si el A es distinto de 0, esta cuestión va a ser así, entonces el punto que queda metido en este conjunto es este de aquí, y nadie más. Si A y B los dos son 0 es porque la recta está justo por... A ver, vamos a hacerla de otro color para que... Esa es la... En ese caso, y en este caso la recta va justo por arriba de ahí, entonces todos son 0 siempre.
Y si el b no es 0, entonces la recta va por aquí arriba, entonces nunca toco el 0. Esos son los tres casos. Y ahora sí vamos a cambiar de función. Vamos a ir por la función módulo o valor absoluto. Ok, esta función representa la distancia entre un punto X y el 0. ¿Ok? Se define así. La función se simboliza con esos dos palitos, va de R a R más unión 0. Y a X le asigna módulo de X, que vale X, si es que X es mayor o igual a 0, vale menos X, si es que X vale menos que 0. ¿Ya? Entonces, si el número es positivo, la distancia con el 0 es lo que vale ese número. Y si el número es negativo, la distancia es el mismo número, pero con el signo cambiado. Sí, eso es el menos afuera. Acuérdense que esto, la buena interpretación es que el X es una cajita. ¿Ok? Y cuando uno toma un valor de X, en el fondo está abriendo esa cajita. Y el menos está campeando afuera, por ejemplo. Entonces, si está el menos afuera y yo abro la cajita y me sale un número negativo, le cambio el signo con ese menos que está ahí. Le pongo otro menos delante. ¿Ok? Que diga menos X no significa que sea negativo. De hecho, en este caso en concreto, el menos X lo que está asegurándome es que sea positivo porque yo necesito que esta función sea positiva. ¿Ok? Y ya está. Entonces, bueno, como está dicho aquí, digamos, el dominio son todos los números reales. Es una función par. ¿Ya? Función par porque lo vamos a dejar aquí justificado. A ver, el dominio es todos los reales de nuevo, así que no hay problemas con esa parte de la definición de paridad. Vamos a poner que el valor absoluto de menos X se define como, es venir acá y reemplazar menos X donde dice X. Entonces, si aquí dice X, va a ser menos X, siempre y cuando menos X sea mayor o igual que 0. Y menos X, si es que menos X es menor que 0. ¿Ya? Así se reemplaza cuando la función está definida por partes. Y ahora, esto lo vamos a acomodar un poco. Esto vale menos X. Tengo aquí el menos, no lo quiero dejar así porque la definición original para poder compararla no tenía menos X. Así que voy a dar vuelta esta cosa. Si X es menor o igual que 0. Y menos X es X. Y aquí queda X mayor que 0. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, están cambiadas las líneas, ¿no? El menos X y X menor que 0 está aquí arriba y aquí abajo, eso no es relevante. Lo que sí les puede llegar a causar duda es que aquí dice X menor o igual que 0 y aquí dice X menor que 0. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando justo vale 0, 0 y menos 0 valen lo mismo. Entonces, ese detalle de que esté arriba o abajo no es relevante porque el valor va a ser el mismo. De hecho, si ustedes quieren, esto también lo podrían escribir como que vale menos X. Si X es menor que 0, 0
si x igual a 0 y x si x mayor que 0. Esto de acá es lo mismo que lo que está a la izquierda, y ahora que está escrito así, uno puede mirar aquí esta cosa y darse cuenta que efectivamente es lo mismo. Porque cuando vale justo 0, pasó el valor 0. Entonces esto es lo mismo que el valor absoluto de Profe, sí. que sea el valor absoluto da lo mismo, ¿Qué cosa? porque dice valor absoluto de menos x, eso es x, po. No, pues. Eso es, eso es lo que estoy diciendo. La valor absoluto de x se define como estas dos cosas, esta llavecita. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso dije el valor absoluto de menos x, que es lo que puse aquí, vale esto. Todo, las dos cosas. ¿Me Porque puede explicar de nuevo? tenéis que ponerte en caso. Entonces, lo que uno hace para ponerse en caso es, o sea, a ver, cuando uno evalúa en menos x, lo que hay que hacer es, donde dice x, poner menos x. Entonces yo dije, acá dice x, aquí pongo menos x. Aquí dice x, aquí pongo menos x. Aquí dice x, pongo menos x. Y aquí también dice x, pongo menos x. ¿Ok? Lo que yo quiero hacer para demostrar que es par es ver que esta cosa no cambió nada de la función, porque me tiene que dar valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue, para poder compararla con la original, yo no quiero que diga menos x en la parte de las condiciones, pues, en esta parte de aquí. Yo no quiero que diga menos x, quiero que diga x. ¿Ok? Entonces, el menos x mayor o igual a 0, multiplico por menos 1, se me da vuelta la desigualdad, me queda x menor o igual a 0. Y el menos x menor que 0, doy vuelta la desigualdad para sacar el signo y me queda x mayor que 0. Lo que les estoy diciendo es que esto y esto es lo mismo, a pesar de que pareciera que no. ¿Y por qué podría llegar a parecer que no? Porque aquí dice menor o igual a 0 y aquí dice solo menor que 0. ¿No? Es como que el 0 está incluido en el caso de arriba, no en el de abajo. Y aquí está incluido en el contrario. Entonces lo que les dije fue que da lo mismo porque uno podría llegar a separar el caso del 0 y decir, vale menos x cuando x es menor que 0, vale 0 si es 0, y vale x si es mayor que 0. Y eso de ahí es lo mismo que acá, porque esto también lo puedo separar en tres. Pues puedo decir x si x es mayor que 0, 0 cuando x vale 0, y menos x cuando x es menor que 0. Y ahora sí, estas dos cosas son exactamente la misma. Y como son exactamente la misma, entonces lo que acabo de probar es que cuando pongo menos x adentro del valor absoluto de x, me da exactamente lo mismo que cuando no le pongo el menos. Y eso significa ser par. ¿Ok? No influye en nada entonces, po. No, pues, porque es par. Eso es lo que estamos probando. Pero la original igual sería par, ¿o no? Eso es lo que estamos probando. A ver, de nuevo, si yo te digo, tengo x cuadrado, pruébame que es par, ¿qué haces tú? Pones menos x y le das el cuadrado. ¿Qué te da? X cuadrado. Estas dos cosas son iguales, es par. Yo no estoy cambiando la función, pues la estoy evaluando en. Chucha, eso no es la bomba. Ya entendí, profe, ya ¿Sí? entendí. ¿Seguro? Sí, sí. Ok. O sea, es que para comprobarse Tengo se que usa evaluar. menos x. Exacto, exacto. Sí. Y me tiene que dar lo mismo que si no lo hubiese usado. Sí. Entonces, Y lo si que da puedo. lo mismo es par. Ujú. Si me hubiese dado con el menos afuera, era impar. Y si me daba cualquier otra cosa, no era ninguna de las dos. Eh, ya. Tiene el cero del valor absoluto de x, es siempre el cero. Solito el cero. ¿Ya? Y esta función crece estrictamente
0 más infinito y decrece en menos infinito 0. ¿Ya? Y eso es fácil de probar porque esta función en el fondo es una x más b cuando x es mayor que 0 y es menos ax más b cuando x es menor que 0. ¿Sí? Pero está tomando b igual a 0 y a igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en x positivo, acuérdense que x positivo es lo mismo que, bueno, tendría que ser mayor o igual, pero está lo mismo, insisto, el 0, porque en el 0 justo no pasa nada. Y esto de aquí es lo mismo que esto. Cuando el coeficiente de esta recta era positivo, daba creciente, y cuando es negativo, da decreciente. Entonces, en el fondo, uno remite esto al mismo Profe, caso, al caso de la... Déjame terminar la idea y te respondo el tiro. Esto es lo mismo que pensar en el caso de la recta, pero separándolo porque la función está dividida por partes. Entonces, siempre que ustedes tengan una función así con una llavecita que tenga casos, uno la va estudiando adentro de esos casos. ¿Ok? Dime. es que, ¿por qué sacó la B? Porque estoy diciendo que en este caso en particular es como parecido a la otra recta, pero aquí vale 0, pues si tengo x solito, no tengo x más algo. Lo que estoy diciendo en el fondo es lo siguiente: si yo quiero probar esto, No sé si ya entendí. Para probar eso, B tiene que valer 0 y A uh-huh, tiene que valer 1. Una cosa uh-huh. así. Entonces yo digo, si x está en 0 más infinito, bueno, no es x, x1 y x2. A ver, espérate, es que de hecho, en el intervalo 0 más infinito, módulo de x es igual a x, ¿sí? Porque el x siempre va a ser positivo. Y esto es una función afín con a igual 1 y b igual 0. Por lo tanto, sabemos que es creciente y no acotada, de hecho, por arriba. Después, en el caso, perdón, menos infinito 0, es esto igual a menos x, y aquí a igual menos 1, b igual 0, sabemos que es decreciente y no acotada por arriba. ¿Ya? Y en el fondo ahí está como usando el resultado que ya vimos de la función afín, concluimos que esta, como es igual a una recta por un lado y a otra recta por el otro lado, entonces heredamos los resultados, pero en esos lados no. ¿Ya? Entonces con esto tenemos esta función no es acotada por arriba, y por abajo tiene cota, perdón, tiene como cota al 0.
¿Ya? Tiene infinitas cotas más, pero el 0 es una y de hecho es la cota más ajustada que se le puede poner. Juntando estas dos cosas, de hecho, obtenemos lo siguiente. Esta función tiene un mínimo en x igual a 0 de valor módulo de x igual 0. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto del mínimo? Porque la función viene bajando, o sea, dijimos que decrece entre menos infinito y 0 y después sube. ¿Ya? Entonces, la idea es, como la función decrece en menos infinito 0 y luego crece en 0 infinito, lo que está ocurriendo es lo que el monito que le dice, esto va bajando, llega a un punto y después deja de bajar. Y eso ocurre en x igual a 0. Entonces, si la cosa viene bajando y después empieza a subir, ¿qué debería pasar ahí entre medio? Debería estar el valor más chico posible, porque después no voy a volver a bajar. O sea, esta función me está asegurando, primero baja, después sube, no hace más cambios de crecimiento. Entonces, si vengo bajando y luego subo, significa que en ese punto de ahí tengo lo más chico posible. ¿Ok? Entonces, Profe, no quiere decir que ahí, justo ahí hay una cota, ¿cierto? o sea, es que ahí es donde puedo tocar la cota lo más arriba posible, porque como ahí tengo mi valor mínimo, yo sé que de ahí para abajo no voy a pasar. Entonces, eso es un buen soplo para decir, bueno, si de aquí para abajo no paso, entonces aquí encontré una cota por abajo. Sí, de hecho, como podríamos perfectamente decir como esto tiene un mínimo en 0 y después decir, por lo tanto, está acotada por abajo. Sí, o sea, podemos invertir el orden de esto y no va a pasar nada. Entonces, si uno hace el gráfico de esta cosa, se queda como que aquí está x igual a 0, entonces esto hace pum, y ahí está el mínimo. Y como ahí está el mínimo y vale 0, de ahí para abajo todas esas cotas, o sea, todas esas cosas son cotas inferiores. ¿Ya? Profe, ¿puede explicar de nuevo ¿Qué cosa? todo lo de la función módulo? ¡Todo! Pero muy, muy resumido. ¿Por qué no me para antes? A ver. Ya, a ver. La función valor absoluto es... Profe, Ujú. después lo podría hacer como demostrado, ¿Qué cosa? después de que lo resumiera, así como con gráficos, como lo hizo recién. Ok. Ya. Entonces, la función valor absoluto es una cosa que está definida en dos partes, porque lo que yo quiero hacer es representar la distancia entre el punto y el cero. Entonces, como yo quiero que sea una distancia, necesito que sea un número positivo. Y para hacer eso, la definición es que yo, cuando tengo un número positivo, si aquí está el 0, y tengo mi número positivo x, yo sé que lo que mide este pedacito de aquí es justo x. Así que no hago magia, pongo el x como resultado. Entonces, vale x si el número es mayor o igual a 0. ¿Vale? Luego, si yo tuviera, en vez de moverme para la derecha, yo me moví a la izquierda y tengo acá mi x, acuérdense, insisto, la x es una cajita, así que la x tiene su propio signo. Esta x de aquí es negativa. Si yo quiero saber cuánto vale esto, en este caso, voy a borrar aquí la x de la derecha para que no se confundan, esa distancia es menos x. Ya, si esto fuera menos 5,
lo que separa al menos 5 del 0 son 5 unidades de distancia. ¿Ya? Entonces por eso pongo menos x. Ya, lo pueden poner así o lo pueden poner con el 0 separado para no confundir. Entonces lo que les dije fue, esta cosa no tiene problemas para evaluar, así que el dominio es todo R. Es par, porque si uno hace el reemplazo de x por menos x en todos lados, me da exactamente lo mismo. Solo tiene como 0 al 0, ¿ya? Porque si x es positivo o negativo es distinto de 0, entonces en ninguno de estos dos casos va a poner 0 y vale 0 justo en el 0, así que ahí está el 0. Después, para ver qué crece y decrece, nos separamos y dijimos, a ver, si estoy en el lado positivo, esta cosa es la recta x, porque es lo que está en la definición aquí arriba. De nuevo, si estamos en el lado positivo, esto vale esta recta de aquí. Y esa recta tiene coeficiente dependiente 1, que es positivo, o sea, que lo que dice aquí es pendiente 1 y coeficiente de posición 0, por lo tanto sabemos que crece. Y como sabemos que crece y es para el lado derecho, esa cosa no tiene cota por arriba. Y para el lado izquierdo, aquí el A vale menos 1, entonces vengo así y estoy decreciendo. Y tampoco tengo cota por arriba porque para este lado izquierdo voy a seguir hasta el infinito. ¿Ya? Después, si en este punto aquí les molesta que no está acotada, lo que vamos a hacer es pensar en que hay un mínimo en 0 porque voy decreciendo, voy bajando, y en algún punto dejo de bajar. Aquí voy bajando, voy bajando, voy bajando, y en algún momento dejo de bajar y empiezo a subir. ¿Qué es lo que pasa en el punto en el que dejé de bajar? Bueno, ya no puedo, si dejé de bajar significa que llegué a lo más bajo que posible. Y si de ahí en adelante sigo subiendo, entonces en ese punto era lo más bajo posible. ¿Dónde pasa esto? ¿En qué momento dejo de crecer y me pongo a crecer? Justo en 0, porque ahí es donde ocurre el cambio de crecimiento. Entonces en 0 es donde tengo justo el valor mínimo. ¿Y cuánto vale? Módulo de 0 vale 0. Entonces ese mínimo es de valor 0. Y de ahí es de donde sale que la cota es el 0. La cota por abajo. ¿Ya? Y el monito es ese. Si lo queremos hacer bien el dibujo, tendría que, a ver, no, que 2 cuadraditos es una unidad, entonces ya 2 cuadraditos va a ser una unidad, más o menos. 2 cuadraditos, 2 cuadraditos, 2 cuadraditos, entonces esta cosa es ir por esa recta para allá, e ir por esa recta para acá. Okay, y ahí está el mismo. ¿Ya? Y ese es el valor absoluto. Entonces, cosas importantes, por ejemplo, que vamos a ver así como cómo se comporta esta función cuando la empezamos a juntar con otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que f de x es 2x más 1 y que g de x es módulo de x. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les pregunto por g compuesto con f? G compuesto con f sería Reemplazar. reemplazar f en g, ¿cierto? Sí. Entonces, g es el valor absoluto, entonces al valor absoluto le tengo que meter f. ¿Y qué es f? Bueno, 2x más 1. Ok. Si ahora yo tengo el 2x más 1 y quiero escribir esta cosa cómo funciona, 2x más 1, como es un valor absoluto, lo que va es lo de adentro
cuando lo de adentro es positivo y va menos lo de adentro cuando lo de adentro es negativo. ¿Ok? Así se define esta cosa. Entonces, lo que hay que hacer para poder saber cómo se va a hacer esta cosa es resolver esa inecuación. Y resolver una inecuación en verdad es resolver una ecuación y después mirarle el signo a cada lado y ya está. Entonces, miremos 2x más 1 igual a 0. Ya paso esto para otro lado, x me da menos 1/2. ¿Cierto? Entonces, en ese punto pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Que vale justo 0. Entonces, la pregunta es, a la izquierda de menos 1/2, por ejemplo, cuando x vale... A ver, aquí tengo el x igual a menos 1/2. 1/2 a la derecha tengo el 0, 1/2 a la izquierda tengo el menos 1. Entonces ahí tengo dos números fáciles para probar. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale 2x más 1? Valdría menos 2 más 1, menos 1. O sea que a la izquierda de x menos 1/2 algo negativo. Y a la derecha, si pongo el 0, por ejemplo, sería 2 por 0 más 1, algo 1, algo positivo. ¿Ya? Entonces, y que si lo queremos resolver de acá ya sin enredarnos más, esto es 2x más 1 mayor o igual que 0, paso el menos 1 para allá, mantengo el mayor. Mientras yo no multiplique por un número negativo, esto no se va a dar vuelta. Entonces, x mayor o igual que menos 1/2. Coincide porque dije esto es positivo cuando estoy para la derecha. ¿Ok? Son las dos formas en las que lo pueden resolver. Conclusión entonces. GOF de x, para este ejemplo, se define como vale 2x más 1 siempre que x esté a la derecha de menos 1/2 y vale menos 2x menos 1 cuando x esté a la izquierda de menos 1/2. Entonces, si lo quisiéramos graficar, lo que hay que hacer es lo siguiente. Pongo mi eje. Ya. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, aprovechando que tengo cuadraditos. Ya. ¿Dónde tengo? Este punto es el punto importante porque aquí es donde cambia el dibujito. Menos 1/2. Menos 1/2 está aquí. ¿Vale? Y esto tiene que valer la recta 2x más 1 cuando estoy a la derecha de 1/2. Entonces voy a dibujar aquí la recta 2x más 1. Voy a dibujar las dos rectas. Y después vamos a ver qué es lo que ocurre. La recta 2x más 1 se dibuja como se dibuja cualquier recta. Evalúo en dos puntos y hago una línea entre las dos. Entonces, por ejemplo, en 0 vale 1. Voy a hacerla de color, qué sé yo, verde. Entonces en 0 vale 1. Y después en 1 vale 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces en 1 va a estar, aquí está el 2, aquí está el 3. ¿Vale? Y ahí trazo la recta entre esos dos puntos. Supongan que es una recta ya, con imaginación. Esa es la recta 2x más 1. Y la recta, la otra es menos 2x menos 1. Entonces esa recta la voy a dibujar de otro color. Profe, hizo 2 por 1 más 1. Sí, pues, 2x más 1. Ya. Siempre evaluar el 0 va a ser un punto fácil de hacer, así que voy a hacer en 0, me da menos 1. Y después, qué sé yo, en 1 me da menos 2 por 1, menos 2, tendría que darme menos 3. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, aquí, más o menos. Uno de esos dos puntos me queda así. Entonces, para hacer el dibujo de esta función, lo que tengo que hacer es quedarme con
el dibujo verde cuando estoy a la derecha del menos un medio y con el dibujo morado cuando estoy a la izquierda. Entonces el dibujo de esta cosa en resumen es, vamos a hacer con azul, es me quedo con este pedazo de aquí y me quedo con este pedazo de aquí. Entonces en azul tengo el poder absoluto de 2x más 1. En morado tengo el menos 2x. Bueno. Ok. Y ahora, esto es importante para que vayan viendo cómo se van moviendo los gráficos sin tener que hacer como toda la matraca completa. Si se fijan, vamos a poner esto como dos cosas separadas. Bueno, a ver, primero, ¿se entendió por qué me quedé con el dibujo azul, cierto? Porque me estoy quedando como con la parte verde, que era el 2x más 1 a la derecha, me estoy quedando con la parte morada a la izquierda de la cosa. O visto de otra forma, me estoy quedando con el dibujo de la parte positiva de estas dos cosas. Me quedo con todo lo que era positivo. Tiene sentido que me quede con todo lo que era positivo porque estoy tomando el valor absoluto. Como es el valor absoluto, necesito cosas positivas. O sea, me quedé con la parte de arriba, con lo positivo. ¿Ya? Entonces, miramos el gráfico. De esto, así solito. De x más 1. ¿Qué pasa con el gráfico de x más 1? Bueno, a ver, esto es la función x más 1, siempre que x más 1 sea mayor o igual que 0, y es menos x más 1 si es que x más 1 es menor que 0. Ya, eso lo tienen que ir ya teniendo en la cabeza al tiro. Entonces, me interesa despejar esta cosa. Esto vale x más 1 cuando x es menor, mayor o igual que menos 1, y vale menos x menos 1 si es que x es menor que menos 1. ¿Ya? Misma historia que acabamos de hacer arriba, pero ahora con una función un poquito menos fea. Vamos a hacer los ejes. ¿Ya? Mantengamos la coherencia. Esto es la función x más 1. Ahí. Y la función x menos 1. Es ahí. O sea, menos x menos 1. ¿Con qué dibujo me quedo? Con este. ¿Qué es lo que pasó aquí? Si comparamos, por ejemplo, comparémoslo con la original. Esta es la original. Si se fijan, un color que no habíamos usado, el rojo. Si se fijan, toda la línea azul está como corrida para la izquierda. No sé si se dan cuenta que es como el mismo dibujo original, pero que se corre un poquito para la izquierda. ¿Lo ven, no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que en verdad está pasando es que cuando yo tengo aquí sumado algo, de hecho lo que pasó fue que ahora, si se fijan, esto es exactamente lo mismo que teníamos, como que se corrió para la izquierda. Al menos uno. El 0 que teníamos acá se corrió hacia la izquierda. Entonces, en el fondo, lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes tengan y esto pasa con cualquier función en general, cuando ustedes tienen el gráfico de una función, y lo tienen, voy a dibujarlo aquí afuera, primero, solo para poder copiarlo. Si ustedes tienen el gráfico de la función así, y después yo les pongo más un número positivo, ese mismo gráfico se va a ir moviendo allá todo el rato.
De hecho, me gustaría poder ponerle otro color para que no se confunda. Ahí. Cuando pasa eso, es porque si ustedes tenían aquí módulo de X, esto que está acá es módulo de X más A. Y aquí va a estar menos A. Ese punto de aquí va a ser menos A. ¿Ok? Siempre que la A, insisto, sea positivo. Se va a mover para la izquierda. Ya, entonces, si ustedes tienen X más 1, se mueve menos 1. Bueno, en verdad, a ver, le estoy mintiendo. Siempre que la sea positivo, lo que pasa es que el dibujo se mueve para la izquierda si es que la es positivo, pero se va a mover para la derecha si es negativo. ¿Ya? Porque si A vale menos 1, menos A va a valer 1, entonces se va a correr para la derecha. ¿Ya? Y después, si por otro lado uno mira el módulo de 2x, el módulo de 2x vale 2x si es que 2x es mayor o igual a 0, vale menos 2x si es que 2x es menor que 0. Si se fijan aquí esta cosa no se mueve, porque ahora si divido por 2, no le pasa nada a los casos, pero el valor sí fue alterado. Ahora está multiplicado por 2 y por menos 2. Entonces lo que pasó aquí fue que si yo hago el dibujo, vengo y hago el dibujo del valor absoluto de X, que es así. Cuando haga el dibujo de 2X, en el fondo lo que tengo que hacer es dibujar la recta igual a 2X. Y la recta igual a 2X va más para arriba. Va así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando lo multipliqué por un número grande, lo que pasó con el gráfico fue como que se apretó. Como que se fue, como que se levantó. ¿Ya? Y si por el contrario, ustedes miraran por... Chucha, se fue demasiado por arriba. Si miraran, por ejemplo, la función un medio de X, o sea, el módulo de un medio de X. Misma historia, esto sería así. Esto sería cuando un medio de X sea mayor o igual a 0. Y esto sería cuando un medio de X sea menor que 0. No, aquí voy a simplificar el un medio. El un medio es un número positivo, no pasa nada. X mayor o igual a 0, X menor que 0. Pero lo que pasa cuando yo hago esto es que ahora la recta que dibujo ya no es ni X ni 2X, es un medio de X, que es así. ¿Ya? Entonces cuando dibujo el gráfico multiplicado por un número mayor que 1, el gráfico se levanta, y cuando el número es menor que 1, se abre. O baja, digamos. ¿Ok? Entonces, si juntamos los dos efectos, lo que pasó en el original, que es por el que le estoy comentando esto, dice 2x más 1. O sea que si yo quisiera despejar esto, lo corrí un poquito a la izquierda y además multipliqué por 2. Entonces lo que ocurrió fue que se apretó el gráfico original. ¿Ok? Entonces se apretó, se levantaron las patitas del módulo y además se corrió por la izquierda. ¿Vale? Entonces ahí tienen como una forma más o menos visual de hacer que esta cosa se vaya moviendo a medida que ustedes van haciendo diferentes composiciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de esta cosa? Es que ustedes, si saben cómo es el dibujo de una función, cuando ustedes les digan, bueno, ¿qué pasa si la función la evalúa ahora, por ejemplo, en X más A? Ustedes dicen, se va a correr para la izquierda, en A. O sea, no para la izquierda, pero se va a mover en A, para la izquierda o para la derecha, dependiendo del signo. Se va a mover horizontalmente. Cuando ustedes multipliquen, la función se va a achatar o se va a levantar, una de las dos. Y si ya ustedes a la función arriba, lo que hacen es que a la función
tienen esto y le suman aquí afuera una constante, lo que va a pasar es que el gráfico va a subir. Aquí. En la. ¿Ok? Entonces con eso empiezan uno a jugar, en el fondo les dicen, bueno, si la cota del módulo era 0 y le sumé afuera esa cosa un valor, entonces levanté la función, y como levanté la función, entonces la cota que estaba en 0 ahora también se levantó. ¿Ya? El mínimo que estaba en 0 también se levantó. ¿Ok? Cuando muevo el gráfico para la izquierda, por ejemplo, el mínimo yo les dije estaba en x igual a 0, ahora como el gráfico se corrió para la izquierda, ahora el mínimo ya no está ahí, pues, se corrió hacia la izquierda también. ¿Sí? El mínimo que era este puntito de aquí, ahora también se movió para la izquierda. Si yo, por ejemplo, les dijera que esto vamos a dibujar el x menos 3 más 6, por ejemplo, ese gráfico, como dice menos 3, se corre 3 unidades para la derecha. Entonces aquí está no estoy siendo consistente con el color, eso sí, pero bueno. Espérame. Antes, vi que abriste el micrófono, Hernán, te voy a dejar hablar, pero déjame hacer el mono de esta cosa primero. No, profe, si quería saber si sí podía mover de cero y si se puede. Yes, se puede. Mira. Vamos a hacer. Tengo el gráfico aquí, el original. Entonces, como les dije, aquí están las dos cosas. Lo muevo. Acuérdense que siempre va al revés que el signo de esta cosa. Si dice menos 3, son 3 para la derecha. Entonces, ponerle que está 1, 2, 3 aquí. Y después 6 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quizá exageré mucho con el 6, pero bueno. Ahí es donde moví el vértice. Y copio el gráfico aquí. ¿Ya? Entonces ahora, ustedes saben que aquí, esta cosa, en el 0 tiene un mínimo que vale 0. Y este de aquí, como se movió 3 para la derecha y 6 para arriba, entonces ahora saben que esta cosa tiene aquí un mínimo que vale 6 y que está en el 3. Y que la cuota de esta función está en el 6 y que la función decrece hasta el 3 y del 3 en adelante crece. ¿Ya? Y que esta cosa como que se refleja en esta recta y uno empieza a sacar... Exacto, es más, lo sé. Sí, esta parte en general es de eso. Pero en el fondo es que lo que quiero que asienten es que esa cosa que les enseñaron en el colegio de mover los gráficos se transfiere a las propiedades que estamos viendo. Entonces, insisto, si les dio que el crecimiento estaba en 300 intervalos y ustedes ahora la función se las tocan y se las mueven, ese crecimiento se va a mover de manera coherente con cómo se movió el gráfico. Ya que eso no lo dijeron en el colegio. Entonces, insisto, esta función, la azulita, ahora decrece en menos infinito hasta el 3 y crece desde el 3 hasta el infinito. Y por lo tanto, tiene mínimo en x igual a 3. ¿Ya? Profe, ¿Sí? aquí igual va eso que la función va al revés, ¿o no? Sí. Ahí tendría que ser ponerle un menos afuera del Ya. módulo. Sí. Si lo ponen adentro del módulo, ahí no hace nada. Pero sí. Ya, entonces también, para cerrar la idea, porque ya estamos pasando el tiempo, solo quiero hacer el comentario para que no quede en el aire. Si yo les pongo menos valor absoluto de x, entonces ahora esta cosa tiene afuera el signo menos. Entonces como que espera a que pase todo lo demás para darle vuelta. Entonces como que tiene el menos aquí. Aquí dice x, si es que x me igual a 0. Y aquí dice menos x, si es que x menor que 0. Pero aquí no lo cambio, porque yo no estoy cambiándole a la x el signo, le estoy cambiando la función el signo. ¿Okay? Y ahí es que queda que esto vale menos x cuando x es mayor o igual a 0, x cuando x es menor que 0, y entonces esta cuestión se dibuja al revés. Y como ahora el gráfico se dio vuelta, lo que se da vuelta es que ahora el mínimo es máximo, porque al tiro, Constanza, respondo tu consulta. Lo que pasa con esto es que ahora
crece en menos infinito 0 y ahora decrece en 0 infinito, y esto implica que entonces en x igual a 0 hay máximo. ¿Ya? Eso. Entonces, todas esas cosas que ustedes les enseñaron en el colegio de cómo mover gráficos afectan al crecimiento, al máximo, al mínimo. Obviamente, si una cosa la mueve del 0 ya deja de haber paridad e imparidad, pero lo que sí puede seguir habiendo es que uno tenga un eje de simetría. ¿Ok? Y sí, Constanza, como te dijo el Hernán, el próximo viernes subo la tarea, es para que la entreguen en 2 viernes más. O sea, 2 viernes más desde ahora. ¿Ya? O sea que el día es 14, se publica el 11 y se entrega el 18. ¿Ok? Profe, Quedé del fin de semana ya subirles la información que falta para el resto del semestre. Dime, Hernán. en la semana antes de la tarea vamos a seguir haciendo como este tipo de cosas, ¿cierto? ¿O va a Yes. sumar más materia? No, o sea, es que queda materia todavía pendiente. O sea, lo que va a entrar, como nos demoramos un poquito más con esto, lo que va a entrar en la evaluación va a ser las cosas que vamos hasta el viernes. No, no sigo, pero me refiero no nada que no sea de funciones. Ah, no, sí, va a seguir siendo funciones. Sí. Ah, ya. Ya, Vamos a, profe, vamos a terminar funciones, la tarea va a evaluar estas funciones y después, la semana que tienen que entregar la tarea, vamos a empezar a hablar de otra cosa. ¿Ya? Y la idea es que este miércoles tengamos horario de consultas. Así que ahí vamos a poner a qué hora nos juntamos. ¿Ok? ya, profe. Ya, chicos, que estén bien, que les vaya bien, descansen lo que puedan el fin de semana.